Buenas, buenas noches, estimados colegas, bienvenidos. Hoy vamos a continuar con nuestro ciclo de charlas acerca del análisis e interpretación de los estados financieros bajo NIF. Hoy vamos a hablar acerca del módulo 7, que es interpretación de los análisis y el informe. Aquí es una reflexión muy importante. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Esto es Albert Einstein. Bueno, el proceso de análisis e interpretación de los estados financieros es un proceso bastante interesante, porque en este proceso, básicamente, lo que se requiere, pues, es hacer una evaluación de la posición financiera de la empresa en su situación presente y pasada, pues, para revisar cómo están las operaciones, para hacer estimaciones, proyecciones y para hacer correctivos dentro de los estados financieros. O sea que el proceso visto, pues, bajo esta óptica que les voy a presentar a continuación, es lo siguiente, pues que tenemos el proceso del análisis e interpretación de los estados financieros va por tres rutas. El primero es el análisis. El segundo es la interpretación del análisis. Y el tercer paso es el informe. El análisis también lleva su proceso. El análisis básicamente, pues, es un proceso mediante el cual se utilizan fórmulas matemáticas para hacer diferentes cálculos que te permitan generar índices, indicadores en forma porcentual, en formas de unidades monetarias, en formas de valores, en formas de aumentos y disminuciones de partidas, pero todo es utilizando fórmulas matemáticas, en donde nos va a generar, pues, los instrumentos financieros que se requieren para que se genere el análisis de cada una de los métodos en especial y sobre todo, pues, que vaya, pues, segmentado por cada uno de los procesos. Pero ustedes se tendrán una interrogante, porque nosotros hemos pasado por 6 módulos, y de los 6 módulos hemos hablado, pues, básicamente a diferentes técnicas del análisis e interpretación de los estados financieros, métodos del análisis, el método vertical, el método horizontal, el método de los índices o indicadores financieros. Y obviamente que, bueno, se preguntan, ¿cómo hago esto? En realidad, existe, pues, una metodología que tienes que aplicar para poder hacerlo, pues, porque cuando te contrata un cliente para que tú realices el análisis de un estado financiero, cuando él te suministra, pues, el juego de los estados financieros, ese juego es la base que tú tienes para realizar el proceso de análisis e interpretación de los estados financieros. Para ello tienes entonces obviamente que aplicar los, vamos a decir, las fórmulas que las mencionamos, las vimos, las comentamos en los módulos anteriores. Pero ese resultado de esos análisis que vimos a través de esas fórmulas, hay que ensamblarlas. Tienen que ensamblarse de una forma
concreta para poder suministrar el diagnóstico de cómo está la salud de esa empresa. Veamos. El análisis como tal genera pues la siguiente información. Existe recolección de registro financiero. ¿Okay? Eso vendría a ser el cómo lo haces. Luego entonces tenemos que vamos a necesitar herramientas. Y también vamos a necesitar organizar esa información. ¿De acuerdo? Cuando nosotros entonces estamos hablando del tema de la recolección de registros financieros, no es nada más que nosotros nos estamos refiriendo a que para poder hacer el análisis de los estados financieros, necesitamos un juego completo de los estados financieros que estén auditados y en nuestro caso, en nuestros países, que estén bajo la presentación de la norma internacional de información financiera para las pymes o, en su defecto, para las empresas grandes que se rigen pues, por las plenas. Pero entonces ese juego de estado financiero bajo la norma debe al menos traer dos ejercicios para que sean comparativos y poder hacer las evaluaciones que nosotros estamos hablando. Entonces, esa es la primera recolección. La otra recolección es que tenemos que verificar pues, el tema de los pasivos que conforman los pagos que quedaron pendientes, y porque hay que investigar a través de las notas pues, que tenga el informe en qué estado y en qué situación se quedaron esas partidas, y del mismo modo pues investigar o pues buscar información referida a los activos corrientes, como hablar de las cuentas por cobrar, hablar de los inventarios, hablar de las ventas, y porque en las ventas alimentan directamente pues a estas partidas y en especial también alimentan al fondo de maniobra. Entonces, estos son pues parte de la recolección de información financiera, de los registros financieros. Veamos, esto es un modelo, vamos a decir, tomado de uno de mis clientes. Tomé solamente la parte de, vamos a decir, el activo exclusivamente bajo los dos aspectos, pero uno en donde el estado financiero corresponde para los 2 años, y aquí menciona pues que esto está expresado en bolívares fuertes, o sea, está a valores históricos, ¿de acuerdo? Luego entonces el siguiente pues es vamos a decir, el mismo estado, pero reexpresado bajo el efecto de inflación, y entonces estos se encuentran actualizados a moneda del 31 de diciembre del 2020. Esto es tal cual como reza pues la norma internacional de la sección 31, en donde establece, y bajo los principios generalmente aceptados aquí en la República Bolivariana de Venezuela, entonces existen pues los principios de contabilidad, que son van venir. Entonces, esto sería, vamos a decir más o menos, es como para que vean el tema de la información que nosotros estamos necesitando como herramienta, como instrumento, como registro de información, perdón. Luego entonces tenemos las herramientas. Las herramientas, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, si vamos a estar presentando el análisis e interpretación de los estados financieros, nosotros tenemos que tener un modelo matemático. En el mercado existen infinidad de modelos. Yo me tomé la libertad de
de una empresa que vende plantillas de esta naturaleza y me parece que está muy completa. Y entonces una plantilla que te permite a ti hacer bajo la fórmula gratis que ellos te permiten utilizarla, te genera los informes y para los efectos de lo que estamos analizando es eso. Pues. O sea, si vamos a suministrar un producto de valor, ese producto de valor tiene que estar sustentado con una, vamos a decir, una herramienta que los resultados que arroje sean resultados que no tengan ningún tipo de error. El margen de error aquí es imposible aceptarlo. Entonces, esta herramienta aquí nosotros vamos a estar viendo es una herramienta interesantísima para hacer el análisis de los estados financieros. Veamos. Esta herramienta, ¿qué es lo que sucede? Esta herramienta se alimenta directamente con los datos del balance. Aquí ella puede evaluar hasta 5 años. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí llegan y cargan puras, vamos a decir, puras unidades monetarias dentro de cada uno de los ejercicios y aquí solamente está tomado el extracto de la parte del activo. Ahora, ¿qué genera esta? Y ya lo primero que te genera es un análisis rápido y entonces este análisis rápido es un análisis que te da la visualización completa de lo que es los objetivos financieros de la empresa. No sé si se acuerda cuando habíamos hablado de los objetivos financieros de la empresa. Entonces los objetivos financieros, ¿se acuerdan que decía tener liquidez, tener rentabilidad, tener valor agregado, etcétera? Entonces, esta análisis rápido te lo arroja hacia cuatro puntos clave y te lo arroja por año. Pues, o sea que aquí este año el balance es del año 18, pero cuando tú cambias, entonces selecciona y te va seleccionando los años que ella tiene allí en la mente, en la memoria, y es decir, la mente, en la memoria. Y entonces, bueno, aquí te da unos valores que te permiten ya comenzar a evaluar la empresa. Aquí te dice, por ejemplo, voy a permitir leer en el caso de liquidez, y dice, el circulante es 2.74 veces el exigido a corto plazo. O sea que dice, atención, parece que es excesivo. O sea, ellas llegan y están comparando ese indicador, lo están comparando con un indicador general de lo que es esa fórmula, pues. Pero también te llega y te dice que, que el resultado más, el realizable más el disponible es de 2,35 veces del exigible a corto plazo. Entonces, atención, parece excesivo, dice analizar los ratios de liquidez en la hoja 20. O sea que ya ahí ella llega y te está mandando a hacer información, está realizando el análisis. Por eso es que le digo que es interesante que ustedes tengan en su poder una hoja, vamos a decir, un software que les va a dar valor agregado a su trabajo. Esto es un valor agregado y de garantía. Fíjense que aquí llega y te suministra un análisis adicional, en donde llega y te habla acerca, aquí tenemos este verde y gris, el verde grande que dice 1024 y el otro que dice 507, esa es la inversión que tiene la empresa en activos. ¿Y cómo está financiada esa inversión? Esa inversión está financiada por estos dos valores que tenemos acá, 374 y 1158. Están financiadas directamente por eso. Y a la parte roja, ¿qué significa? La parte roja es el capital de trabajo o el fondo de maniobra, en donde llega estaría restando pues lo que vendría a ser el activo corriente menos el pasivo corriente, y esto es lo que está dando acá el fondo de maniobra.
O sea que con esto lo que les quiero decir, estimados amigos, es que el, este modelo te va, vamos a, yo puse 3 años más, pero no es como para evaluarlo nuevamente, continuar evaluándolo, sino que ven la siguiente, viene aquí el año 2019, cambia, ¿verdad? Cambian los valores. Luego tienes aquí el año 2020, también cambian los valores, aunque hay algunos valores que se mantienen porque ellos colocan ahí, que repiten muchos cifras. Entonces, pero te da aquí una especie de resumen que te da un indicativo de qué cosa es lo que tú tienes que hacer para evaluar esa información. En la parte de la organización de la información, nosotros tenemos que seleccionar pues ese juego de estados financieros completos en la parte de la inversión. O sea, ¿qué es lo que sucede? Nosotros cuando vamos a presentar el informe, entonces tenemos que decir, bueno, mira, estos son los activos, pero más que nombrarlos como los activos, esta es la inversión que tiene la empresa. ¿De acuerdo? Esta es la inversión. Y del mismo modo, presentar el lado de cómo se financió esa inversión, que si con el patrimonio neto, con la deuda a largo plazo o con los pasivos corrientes. Eso es esto, pues. O sea que necesitamos tener el juego de los activos corrientes y los activos no corrientes. ¿Por qué? Porque en la empresa, para que funcione la empresa, necesitan financiar la caja, necesitan financiar documentos negociables, las cuentas por cobrar, necesitan invertir en inventario y necesitan invertir en activos no corrientes. Entonces, ahí es donde están metidos todo el dinero de la empresa. ¿Y de dónde ha salido ese dinero? Ese dinero viene directamente pues de los pasivos. Y ese dinero que se suministra a través de los pasivos, hay una parte interesante que viene suministrada directamente por recursos espontáneos. Los recursos espontáneos es cuando nosotros le compramos a un proveedor nuestra materia prima o los productos terminados y entonces el proveedor nos da unos días de pago y eso es, vamos a decir, el financiamiento espontáneo que no tiene ningún tipo de costo. Y entonces esas son partidas que vamos a estar utilizando. Son muy importantes cuando nosotros estamos analizando los estados financieros. Lo más importante es de dónde viene el dinero y a dónde se va y cómo se está utilizando. O sea, el dinero no se puede distraer esos fondos. El proceso, el proceso de la interpretación. Fíjense lo siguiente. El proceso de la interpretación es un proceso que verdaderamente viene mezclado, pues, en donde se va a tomar en cuenta cada uno de los análisis que ha arrojado el modelo. Entonces, el modelo nos permite a nosotros y nos da algunas luces con respecto a los índices o a los valores que arrojen esas fórmulas matemáticas y entonces nos va a permitir a nosotros evaluar y nos va a dar también algunas indicaciones de cuál es la vía que se debe hacer. Por ejemplo, en el caso de este modelo, pues cuando habla acerca del método de las razones, entonces presenta pues un desglose, te hablan acerca de la fórmula, te hablan acerca de cómo se define esa fórmula y cómo se interpreta cada uno de esos indicadores. Y cuál sería, vamos a decir, el indicador base para tomar comparaciones. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros estamos interpretando, nosotros podemos estar interpretando la información para la propia empresa. Ver cómo es la
la tendencia de lo que ha ocurrido, ver cómo está conformada la estructura financiera de la empresa, cómo está conformada la estructura de capital de la empresa, cómo está financiado los activos de la empresa, cómo está conformado la distribución de endeudamiento de la empresa, quién tiene, vamos a decir, el dominio dentro de la parte de compromisos y obligaciones. Entonces, básicamente ese tipo de análisis se van haciendo en función de cada uno. Por ejemplo, cuando estamos hablando del análisis vertical, el análisis vertical nos arroja directamente, tomando como base un total, poniendo lo que es el valor 100, y se va obteniendo pues cuál es la proporción en forma porcentual que representa cada uno de los elementos que conforman ese estado financiero. Entonces, pero cuando estamos hablando del análisis horizontal, lo que estamos es haciendo comparación de dos periodos, y esa comparación, cuando sacamos las variaciones, cuando hablo de variaciones, es cuando restamos un periodo de otro periodo. Entonces, el resultado que nos va a dar en primer lugar es el valor absoluto, que es en unidades monetarias, y el otro resultado es un resultado en cifras relativas en forma porcentual. Quiere decir que la variación que se presenta en estos estados financieros de los elementos analizados, básicamente te va a dar el indicativo de que hubo un aumento o una disminución de tal partida, de tal elemento. Y ese aumento o esa disminución con respecto al año anterior representa el tanto por ciento. ¿De acuerdo? O sea, porque te va a dar un valor en unidades, unidades monetarias, y luego te va a dar el valor en porcentajes, pero referido a el porcentaje, a la cifra, vamos a decir, base del año anterior. Y los índices financieros simplemente lo que te va es haciendo un comparativo directamente de cómo tú puedes estar evaluando, cómo se están presentando la tendencia, la información de esos índices en comparación a la propia empresa, o en comparación a una empresa competidora de la cual se lo toma como decir como base para ver si los resultados se compaginan, a pesar de que una empresa sea mayor en cuanto a volúmenes se refiere, pero en cuanto a formas, aspectos representados en forma porcentual, la parte operativa y la parte distributiva de los balances y de los estados financieros, les permite hacer la comparación para ver si se encuentra dentro de los propios niveles operativos de esa empresa, que es la competencia. Cuando estamos hablando acá, que nosotros en el tema de la interpretación, nosotros vamos a interpretar lo que nos generó el análisis vertical. Aquí vamos a hacer un refrescamiento de lo que hablamos en esa sesión, pero también vamos a hacer un refrescamiento del análisis horizontal, y vamos a tener un refrescamiento de lo que hablamos de el análisis por razones, pero en este caso vamos a estar utilizando la información que genera directamente este modelo de análisis de los estados financieros. Cuando nos vamos con el tema del análisis vertical, entonces nosotros tomamos directamente el resumen de la información que nos está generando dentro del estado de situación financiera,
Y lo importante del análisis vertical es que el análisis es para un solo periodo. Cuando tú haces vamos a decir, esa comparación en forma representativa de qué representa cada elemento sobre un total, es sobre un año. Pero si tú quieres hacerlo comparativo, lo puedes hacer con otro año, o con 2 años más, con 5 años, con 10 años. Eso es lo único que te va a permitir es ver cuál ha sido la tendencia o cuál ha sido el comportamiento que ha tenido ese elemento en el tiempo. Pero a su vez, hay unos indicadores que son importantes y los encontramos en el estado de flujos de efectivo. El estado de flujos de efectivo eh, sencillamente nos suministra una información muy valiosa y es acerca de los recursos. ¿De dónde vienen esos recursos? Porque a veces, cuando nosotros vemos el estado de resultados, entonces en el estado de resultados te arroja información básica en donde encuentras que existen márgenes brutos o el resultado final de la empresa, del ejercicio, representa unos valores elevados. Y cuando se hace la distribución dentro del estado de flujos de efectivo, que es lo que va a el efectivo proveniente o utilizado en actividades de operación, o el efectivo utilizado proveniente en actividades de inversión, o del efectivo proveniente utilizado de actividades de financiamiento, al hacer ese desglose dentro de cada una de esas partidas, nos encontramos que la parte operativa de, de, de los recursos que provienen de esa parte operativa no se compagina con lo que dice el estado de resultados. ¿Por qué? Porque de repente la empresa ha podido vender alguna propiedad, planta y equipo que le dieron de baja de, de los activos, y entonces al darle de baja, eso pudo haber generado una utilidad, un margen de utilidad, y entraron fondos y todo. Y entonces ese margen de utilidad y esos fondos que vinieron de esa venta no tienen nada que ver con la operación del negocio. Si la empresa vende cachuchas, entonces el, los ingresos que provienen para esa empresa tienen que ser de la venta de cachuchas, no de la venta de una maquinaria, porque esa venta de esa maquinaria no va a ser una venta frecuente, sino que eso ocurrió una vez, porque se vendió, se sacó de los resultados. Entonces, ese dinero que se generó en esa operación, eso no tiene nada que ver con, con la actividad de operación. Nosotros habíamos visto esta parte del análisis vertical y haciendo, como decir, una parte de refrescamiento. Nos encontramos pues que cuando nosotros estamos aquí haciendo un análisis de la parte de los activos, entonces tenemos los activos corrientes y los activos no corrientes, y encontramos pues que de la totalidad de los activos, de la totalidad de estos activos, el 78,74% está representado como activo corriente. Entonces esto lo que hace es que te prende una luz y entonces te dice, bueno, quiere decir que esta empresa tiene su inversión, la tiene, vamos a decir, centralizada directamente en la parte de las cuentas por cobrar los clientes y en la parte de los inventarios. Y entonces, bueno, aquí es donde comenzamos y vemos esta situación y nos encontramos que el inventario de mercancías representa un 48,45% y que las cuentas por cobrar a los clientes representan un 14,79%.
O sea que entre las dos básicamente tienen el 60 y pico por ciento vamos a decir, de los activos corrientes, perdón, del total de activos. Entonces, ¿no? O sea, los porcentajes aquí básicamente nos indican pues que eh, la composición porcentual de los elementos que conforman los estados financieros, ¿no? Y los porcentajes nos indican la estructura financiera de la empresa y a nivel de grupo los elementos se puede observar de la inversión. O sea, quiere decir que cuando estamos hablando de este porcentaje que está acá, la sumatoria de este porcentaje, pues, perdone que les había dicho que era con respecto al total, la suma de estas dos partidas que está acá es referido a este 78,74. O sea, quiere decir que de los 78,77 tenemos 14,79 que son cuentas por cobrar y 48,45 que son inventarios. Y ahí te está dando, vamos a decir, un indicador de hacia dónde tienes que enfocar la batería cuando vas a hacer vamos a decir, el análisis, la interpretación de esta información. Del mismo modo, bueno, está el análisis vertical del pasivo, haciéndolo análogamente parecido. Entonces, lo que les había comentado, la parte importante es que es referido, vamos a decir, a un año. Pues. Aquí se está refiriendo al año 2021. Y entonces, bueno, nos encontramos que el total, vamos a decir, de el pasivo corriente, el 14,94 es cuentas por pagar a los proveedores, ¿no? Esta es la parte interesante que nos va a servir a nosotros, como les había comentado al inicio, cuando estás recabando la información financiera, sabemos entonces pues que los proveedores han suministrado un financiamiento espontáneo que ese no tiene ningún tipo de costo de 182,7 unidades monetarias, o sea, el 14,94% del total de los pasivos corrientes. De igual forma, pues, los pasivos a largo plazo, ese pasivo a largo plazo lo que te está indicando, bueno, es la forma de financiamiento de los activos no corrientes, pues, o sea, lo que llamaríamos el activo fijo, pues. Sí, ¿qué pasó? Ah, ok, aquí es la misma información que los porcentajes que estamos hablando acá, pues, es la composición porcentual que conforma, pues, cada uno de los elementos dentro del estado financiero. Y aquí entonces, por último, tienen la parte del análisis vertical del estado de resultados. Aquí tiene un carácter importante porque la composición de esta información es referida a cómo se entiende pues el vocabulario que hablan los propietarios de una empresa. El vocabulario que hablan los propietarios de la empresa es que cuando ellos están hablando de su producto, que hablan en forma apasionada, y ellos llegan y te dicen, bueno, mira, Rafael, el margen que yo manejo dentro de mi compañía es el 60%, perdón, el 39%, ese es mi margen. Yo me muevo entre 39 y 40%. ¿Se dan cuenta? O sea que la otra información adicional para los efectos del análisis es una información que te va a servir como para ir verificando cuáles son las utilidades de operación, cuál es la utilidad neta del ejercicio, pero en realidad la más importante para, para el propietario es que él tiene ese margen y él maneja también
cuánto es el porcentaje de los costos, del costo de venta que él está utilizando. Si el análisis que se le está presentando está fuera de ese rango, inmediatamente él va a decir, hay algo malo, o ¿por qué pasó esto? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque esos son los márgenes en donde ellos van a estar, vamos a decir, trabajando. Pero los otros gastos, los gastos de operación, gastos financieros, eh, los impuestos, el impuesto sobre la renta, de esa información, en realidad el propietario de la empresa no lo maneja así a cabalidad, sino que él podría decir, bueno, y tengo un margen neto al final del negocio que está entre un 6,5 y un 7% sobre las ventas. O sea, él se maneja sobre esas cifras, pero el desglose interno después del margen bruto hasta llegar a la utilidad neta del ejercicio, es lo único que él sabe, vamos a decir más o menos, te puede estar diciendo en dónde se está moviendo. En el análisis horizontal es básicamente que es tomar dos periodos y se hace pues la, vamos a decir, la operación matemática de restar el ejercicio actual menos el ejercicio anterior para que nos dé una variación. La primera variación que estamos obteniendo es una variación absoluta en unidades monetarias y la segunda es una variación en porcentaje, tal cual como se los dije anteriormente, y ese porcentaje es referido a cuánto aumentó o cuánto disminuyó eh, en forma porcentual el elemento que se está evaluando en ese momento. Veámoslo aquí. Entonces aquí tenemos la misma información, solamente que se le agregó el año 2020 y entonces estamos hablando pues que al hacer las comparaciones tenemos que el activo corriente tuvo una variación en unidades monetarias de 219, pero esos 219 representa un crecimiento del 29,60 del año 2020 al 2021. O sea que este monto que está acá es el 29,60 de esta cifra. Eso es lo que te está diciendo. Pero hay algo más que ese algo más viene dado por, por una tabla que te va a ir generando directamente, ¿qué pasó aquí? No quiere arrancar. Ajá, que te va a ir generando directamente qué sucede pues cuando existe, en este caso, un aumento del activo corriente. Entonces, cuando sucede un aumento del activo corriente, entonces en esta tabla, en teoría, ella te va dando una luz. Dice, bueno, tú tendrías que investigar a ver si proviene ese aumento que tenemos acá de el activo corriente, si ese aumento proviene por una disminución de propiedad, planta y equipo. O sea, que quiere decir que se vendió una propiedad y entró el dinero al efectivo. O que hubo un aumento del pasivo corriente. Podría ser que el pasivo corriente aumentó y el proveedor dio financiamiento, ahí podría ser. Entonces, él podría ser producto del aumento del pasivo corriente, pero también puede ser un aumento del pasivo no corriente, pero para lo que es este caso de lo que estamos analizando, no. Y otra situación sería un aumento de capital o un aumento del superávit. No sé por qué me pasa. Eh, Tenemos entonces que la parte del activo no corriente también tiene el mismo comportamiento, pues. O sea, que
quiere decir que el activo no corriente creció, pues aumentó en 78 unidades monetarias y básicamente esas 78 unidades monetarias representan el 42,86% de los 182. Y básicamente aquí también dice, cuando existe un aumento del activo no corriente, bueno, sucede que hay aumento de propiedad, planta y equipo, puede ser producto de aumento de capital o aumento de supply. De esta misma forma vamos a tener el mismo análisis horizontal de la parte, vamos a decir, evaluando pues las variaciones. Ya como lo habíamos dicho, pues entonces aquí se presenta la misma situación y entonces a través de la tabla, bueno, le dice qué es lo que sucede cuando hay un aumento de pasivo corriente y entonces te da las diferentes opciones como para que uno vaya a ir evaluando. El tema del análisis por razones, pues, ese, en el caso de la aplicación que tomé prestado de esa empresa que lo está vendiendo, una empresa española. Entonces, ellos te generan un grupo de, eh, de índices por los diferentes, vamos a decir, métodos, perdón, por los diferentes objetivos, liquidez, endeudamiento, fondo de maniobra, garantía. Y entonces te va dando varios indicadores por los diferentes años, pero te coloca a un lado vamos a decir, un resumen de qué es lo que, cómo se podría evaluar. Vamos a verlo, vamos a verlo mejor. ¿Qué es lo que sucede? Aquí está, pues, eh, la cédula en donde están conformadas. Yo no pretendo que ustedes se puedan ver, pero sí por lo menos podrían, vamos a centralizar la vista aquí en la parte en donde habla de la rentabilidad. Ella en la rentabilidad te da esta cantidad de indicadores para cada uno de los años por rentabilidad financiera, por rentabilidad económica, por rentabilidad de capital, por rentabilidad de las ventas. Pero, ¿qué es lo importante? Que el llega te da aquí esta información, te dice, es más información. Entonces, cuando nosotros vayamos a abrir ahorita a la parte de la rentabilidad, vamos a ver entonces qué es lo que se refiere más información. Vamos a ver si está aquí. No, se me abrió la de endeudamiento. Bueno, vamos a hablar de la de endeudamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ella te habla aquí del endeudamiento, te da la fórmula de lo que vendría a ser el endeudamiento, que es el pasivo total, más el patrimonio neto. Y entonces te va dando un indicativo y entonces te dice acá qué es lo que mide. Ella llega y mide y dice, tengo que acercar un poquitico para poder leer. Llega y te dice, relaciona los fondos ajenos con el patrimonio. Ahí está resumido. Pero el ratio ideal de este índice, llega y te lo dice acá, dice, no debe ser mayor de 1. Y ahí te está dando una idea de cómo tú vas a evaluar y qué es lo que el resultado que tú estás obteniendo de cada una de esas evaluaciones por los índices. ¿Ok? De este mismo modo, aquí te habla de endeudamiento a corto plazo, su fórmula, el ratio de autonomía, su fórmula y cuál es el indicador que existe para cada uno. Aquí hay una cédula que me parece interesantísima, que es la del fondo de maniobra. El fondo de maniobra, que es el capital de trabajo, working capital, que es donde agarramos y restamos del activo corriente, restamos el pasivo corriente. Ese es un fondo de maniobra en teoría. Pero en realidad,
En realidad, la fórmula del fondo de maniobra es el patrimonio neto más el pasivo a largo plazo menos el activo fijo o el activo no corriente. Entonces, ahí te va a dar ese resultado. Es la misma fórmula, va a dar lo mismo, pero la fórmula de activo corriente menos pasivo corriente es como si eso perteneciera pues a la parte de el activo. Y no, el fondo de maniobra es recursos que necesita la empresa para que después que se ha aplicado a los activos no corrientes, ese remanente que queda es una parte que podría utilizarse para financiar las necesidades operativas de financiamiento. ¿De acuerdo? Pero aquí lo más interesante que es que habla acerca pues de que este fondo de maniobra te suministra pues directamente aquí algunos ratios. Por ejemplo, dice el ratio del fondo de maniobra es dividido entre el exigible a corto plazo. Pero entonces él te da unos indicativos y entonces te dice que si el fondo de maniobra respecto al exigible a corto plazo, si es 1, entonces quiere decir que el fondo de maniobra es igual a el exigible a corto plazo y si es 0,5, en el fondo de maniobra es la mitad del exigible a corto plazo. El ideal no existe. No existe un ideal para manejar esta situación. ¿Por qué? Porque el fondo de maniobra, la idea no es que la entidad esté endeudada para financiar 100% las operaciones. Veamos un poquitico qué es lo que significa evaluar el tema de las necesidades operativas de financiamiento. La necesidad operativa de financiamiento no es nada más los recursos que necesita pues la empresa para financiar la parte operativa del negocio. Entonces, ¿de dónde viene las necesidades operativas de financiamiento? Viene que el activo corriente menos los recursos que no tienen costo. ¿Cuáles son los recursos que no tienen costo? Los financiamientos que otorga el proveedor. Y el activo corriente está conformado de la caja, de las cuentas por cobrar y de los inventarios. Quiere decir que las necesidades operativas de financiamiento están, como decir, muy casadas directamente con las ventas. Por eso es que se habla acerca de cómo se van a financiar las ventas. Veamos la siguiente información que nos va a permitir a nosotros evaluar inmediatamente y suministrar, vamos a decir, alertas cuando existe alguna situación. Dice, si las NOF, o sea, la necesidad operativa de financiamiento, crecen conjuntamente con las ventas, o sea que si las ventas van creciendo mes a mes, mes a mes, mes a mes, y las necesidades operativas de financiamiento también van creciendo mes a mes, con las ventas, y están utilizando otras fuentes de financiamiento, ojo, hay una alerta que te indica que la empresa no es eficaz realizando su gestión de cobranza, ni tampoco una buena rotación del inventario, porque todos aquellos inventarios que he comprado no los están vendiendo. Entonces, fíjense lo importante cuando les había dicho que se está recabando información, cuando tú estás recabando información importante de las cuentas por pagar, pero también de las cuentas por cobrar y de los inventarios, es por esto, porque es lo que te va a permitir a ti decir, la empresa sí se está manteniendo, sí está creciendo de una forma estable, no necesita tanto financiamiento. El único financiamiento que podría permitirse la empresa es el financiamiento a corto plazo, que lo que pediste para cubrir las necesidades, tú vamos a decir, lo cumplas con esa obligación en el periodo de 12 meses.
¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de el ciclo de operación, el ciclo de operación de la empresa viene dado pues por las cuentas por cobrar, desde que se hace la venta, esa venta entra a las cuentas por cobrar y no se recupera, sino que entra a las cuentas por cobrar. Y los inventarios, desde que entraron a la empresa y hubo un proceso de transformación de esos inventarios. Entonces, esos inventarios que se vendieron y llegaron a la parte final de la venta, que las tiene con cuentas por cobrar, se cumplió con el ciclo de operación de la empresa. Y cuando esas cuentas por cobrar se cobran y regresan nuevamente a la empresa, se cumple con el ciclo de caja. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí lo más importante, mi estimado amigo, es que las necesidades operativas de fondo, no, ellas lo que ayudan es, empujan para que las ventas crezcan, pero las necesidades no tienen que crecer en la misma medida que van creciendo las ventas, no señor. Ella lo único que va a estar dando es que está apoyando directamente para que existan más ventas. Porque es un ciclo, tú no puedes sacar el dinero, tú tienes el dinero que tú lo estás girando dentro de la empresa. Entra, sale, entra, procesa, sale, entra, procesa, sale, entra, procesa, vende, sale. ¿Esa? Y entonces las necesidades operativas de financiamiento de los fondos que necesita van a subir dependiendo de sus ventas y de los financiamientos sin costo otorgados por los proveedores. O sea, ese es el punto ideal, que todos los productos que nosotros compremos para transformarlos en productos terminados, o sea, que haya materia prima, o productos terminados, el proveedor nos dé un financiamiento. Esa es la parte ideal. Pero también, si hay mayor cantidad de ventas, se requiere mayor cantidad de fondos. Pero esa mayor cantidad de fondos la tenemos que sacar de los recursos que nos genera directamente el pasivo no corriente con financiamiento a corto plazo. Cuando involucramos la parte del financiamiento a largo plazo, no es que esté malo, no, en absoluto. No está malo, pero es un indicativo de que no estás manejando bien la parte del manejo de la recuperación de tus cuentas por cobrar y la parte del manejo de los inventarios, que lo que estás cobrando no se está vendiendo, hay algo malo en el manejo de los inventarios. Pero las necesidades operativas de financiamiento no tienen el mismo crecimiento y eso tiene que grabárselo de las ventas. Por eso se dice que hay mal manejo de los inventarios y mala gestión de la cobranza. Aquí, bueno, sigue suministrando pues información acerca de los índices. No vamos a seguir hablando de esto, pues, porque simplemente sirvió como un modelo para que vean que toda esa información viene completica dentro de este modelo que es gratis. ¿No? Es un modelo interesante para poder tenerlo. Aquí llegué, entonces te da un resumen en donde tenemos el análisis vertical y el análisis horizontal. Fíjense, el análisis vertical te lo hace en función de los totales, ¿no? Te da las unidades monetarias de cada año y entonces te sacan los porcentajes. Estos porcentajes que te está diciendo acá, fíjate, dice porcentajes versus el total. Quiere decir que este total que está acá lo está dividiendo entre este total que está acá. Entonces este es el análisis vertical y esta que dice variación anual, en donde están haciendo la variación de un periodo a otro, el 2020, perdón, el 2000, aquí nada, ¿cómo era la cosa? Bien, 2018, no, aquí 2022. 2018, 2019, 2020 y 2021. Te está sacando directamente tus variaciones. Ese indicador, tenemos el análisis vertical y el análisis horizontal. Y también entonces te da
un resumen de los mismos índices que vimos anteriormente, te lo arroja acá para que tú puedas manejarlos y poder hablar sencillamente dentro de tu informe. El informe. El informe. ¿Qué vamos a presentar nosotros en el informe? El informe representa pues un resumen completo de todo el proceso de análisis e interpretación de los estados financieros. Se suministra cómo es el alcance de trabajo, cuáles métodos se emplearon para hacer el análisis, se suministran anexos y se complementa pues el informe pues con algunos cuadros, etcétera, ¿no? Pero el informe como tal viene amparado por dos, vamos a decir, una especie de dictamen del contador, donde utiliza la norma internacional de servicios relacionados 4410, NISR 4410, en donde habla acerca de compilación de información. Este es un informe de compilación de información. Yo me permití hacerles un modelo y se los voy a leer, que es interesante. Entonces, este informe de compilación de información financiera va dirigido a quien lo pidió, de la compañía X para mostrar un ejemplo, compañía anónima. Y entonces dice el informe: sobre la información proporcionada por la administración de la compañía XX para mostrar un ejemplo CA, he preparado, de acuerdo con las normas, con la norma internacional de servicios relacionados 4410, NISR 4410, trabajo para compilar información financiera de los estados financieros al 31 de diciembre del 2020 y 31 de diciembre de 2019 de la empresa compañía XX para mostrar un ejemplo, o sea, con relación a la interpretación de los estados financieros referidos a las fechas mencionadas y solicitado por la Asamblea General de Accionistas de fecha 15 de marzo del 2021. No he auditado ni revisado estos estados de situación financiera y consecuentemente no expreso ninguna opinión sobre el mismo. El marco conceptual para el informe financiero identificado que sirvió de base para la preparación del análisis e interpretación de los estados financieros el 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 de la empresa compañía XX para mostrar un ejemplo, o sea, fueron los principios de contabilidad generalmente aceptados en la República Bolivariana de Venezuela, PENMIF. Una parte de usuarios previstos y usuarios específicos. Este informe está dirigido únicamente para la tramitación ante el Banco XXX de la Ciudad de Panamá por la gestión del financiamiento de proyectos de inversión, ampliación de planta y de fondo de maniobra para gestionar operativamente la ampliación de la planta pautado por la entidad compañía XX para mostrar un ejemplo CA y aprobada su gestión y solicitada en la Asamblea General de Accionistas el 15 de marzo del 2021. Lechería, licenciado Rafael López. Y el informe, como tal, el informe lleva, el contenido del informe son las notas aclaratorias más los cuadros y anexos. Pues la nota 1 es base de presentación de los análisis realizados. Nota 2, objetivo del informe financiero. La nota 3, el alcance del trabajo. La nota 4, resultado del trabajo realizado. La nota 5, situación financiera. La nota 6, estado de resultados. La nota 7, estados de flujo de efectivo. La nota 8, indicadores financieros. La nota 9, necesidades operativas de financiamiento y fondo de maniobra. La nota 10, recomendaciones, cuadros y anexos. Esto, como se dan cuenta, el contenido de las notas se va rellenando cada una de las informaciones y bueno, ustedes tienen que
hablar y especificar cuál es ese contenido de la información que va a tener. No es que existe un modelo que usted lo pueda aplicar para todas las empresas, ¿no? Pero sí te puede decir como modelo el esqueleto que lleva pues el contenido del informe. Para el día 15 de febrero, la semana que viene nuestra última charla muy interesante, que es un módulo que es la creación de un modelo matemático para el análisis. Viene en este momento pues el proceso de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por su atención y voy a dejar de compartir pantalla. Entonces, estimados colegas. Nuestro colega Germán Mauricio, Rafael, tiene una pregunta. Ajá, dígame, Germán. No, buenas, no, más que preguntas, siempre felicitar a Rafael López, ¿ok? Gracias, Rafael, una dígame. situación que les afectó a las empresas, por lo menos aquí en mi país y en la región centroamericana, fue que no le daban antes importancia a estos ratios. Y un ratio tan importante que no le daban importancia por el tema del COVID-19 fue el bendito fondo de maniobra. Claro. Y muchas empresas que realmente se pensaban que andaban por las nubes como negocio en marcha, a los 2, 3 meses, 4 meses que realmente nunca supieron cuál era la medición exacta de su fondo de maniobra, que es el concepto de no recibir ingresos operacionales, pero tener un fondo para subsistir. Ajá. Hay quienes no lo supieron medir y ya se estaban declarando en quiebra, Rafael. Muchas se declararon en quiebra. Y claro, realmente hay dos situaciones bien importantes que los contadores públicos debemos de tomar en consideración. Una cosa es el análisis, esa perfecta descomposición que Rafael López ha hecho, y la otra posteriormente es la interpretación. Yo creo que esos dos elementos muchos contadores públicos lo están dejando por fuera, y claro, más siendo auditores externos estamos en la obligación de manejar tanto el análisis de estados financieros como la interpretación de estados financieros. No, solo era para felicitar a Rafael y complementar en esa parte lo bonito que ha estado esta presentación, ¿ok? Sí, fíjate, Germán, gracias por vamos a decir, felicitaciones y tus observaciones, pero en realidad, si se da cuenta, cuando le dije en el tema de la recopilación de información financiera, una de las partes importantes son las cuentas por pagar, o sea, los pasivos a corto plazo, que se dejaron de pagar al momento de la presentación de ese estado de situación, y lo que vendría a ser la composición de los activos corrientes. Entonces, ¿por qué? Porque de allí es donde vamos a sacar el tema de la liquidez. O sea, porque si tú no estás manejando bien el negocio, entonces te vas a tener un nivel de endeudamiento demasiado grande, en donde vas a estar comprometiendo a la compañía, pero porque no tienes una buena gestión del manejo de tus cuentas por cobrar y del manejo de los inventarios. Claro, claro. Por esa parte, y porque llegan y te empiezan a sacar dinero, sacan dinero de tu caja, de tu empresa. O sea, ahí los clientes llegan y te dicen, pero tú me estás diciendo que yo estoy ganando tanto, pero yo no veo los reales, no sé en dónde está el dinero. Y entonces, bueno, tú llegas y tú le dices, pero si te acabas de comprar una Merú, estuviste 15 días en Miami y después te fuiste en un crucero para Egipto, entonces ahí está el dinero que tú sacaste del ciclo de operación de la empresa. Cuando tú sacas el dinero de tu capital de trabajo, entonces tú lo que estás es debilitando completamente a la empresa. Claro, y bien importante porque si tú te recuerdas, y eso se lo decimos a los jóvenes, la verdad que eso se lo decimos a los jóvenes, si tú te recuerdas tu excelente presentación anterior, amarra con esto, porque si uno conoce el ciclo de negocio, el ciclo de cuentas por cobrar, el ciclo de cuentas por pagar, el ciclo de inventarios y el ciclo del negocio mismo, me da una relación de saber cuál debería ser mi fondo de maniobra
más razonable y estar, tenerlo siempre presente. Muy interesante porque la presentación anterior y esta se vuelve complementaria y la gente no cree que estas situaciones tan sencillas pero tan poderosas le pueden salvar la vida a muchas empresas como Así es. negocio en marcha. Sí, señor. Gracias, Así Rafael, es. excelente. Gracias a ti. Perfecto. Muy amable. Muy amable. ¿Alguna otra pregunta? Rafael, una consulta al Dígame. colega Germán Mauricio. Germán, tú eres del Salvador, ¿no? Eres del Salvador. Sí. Estoy para servir. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Germán? La semana pasada justamente estabas indicando para tu participación en las charlas. Sí, ya tengo el tema. Perdón porque me estaba poniendo de acuerdo con los 2 días que voy a pasar a servirles a ustedes con Juan Carlos. Entonces, yo Excelente. creo que Juan Excelente. Carlos está conectado ahorita. Después que termine el evento, me voy a conectar para ya dejar definido esto. Ya, Bueno. muy bien, muy bien. Ayúdame con algo, Germán. Disculpa, Rafael, No te preocupes. que te moleste. ¿Me podrías, Germán, enviar un mensajito por el WhatsApp, por favor? Si quieres, Víctor, no sé si tienes mi teléfono. No, no lo tengo, por eso me envías un mensajito. Te agradecería. 500, no, aquí te lo doy. 503. Aquí por el WhatsApp también para que los colegas te quieran contactar también lo sepan. Un mensajito por el No, con chat. gusto. Ahorita lo pongo para servirles. Excelente, gracias, Ahorita, Germán. no se preocupen. Rafael. Dígame. Ahí está, a la orden. Bien. Mil disculpas Gracias, que te Germán. hayamos interrumpido. No se preocupe. Yo quisiera ver si existe alguna Sí, otra pregunta. perdón ahí, Rafael, perdón. No es que queremos interrumpirte, pero a la orden. Ok, tranquilo. Tranquilo. Bueno, dígame alguna otra pregunta, mis estimados colegas. Otto Arce, Rafael, dice, Ajá. excelente presentación. Gracias, Otto. Muy amable. Y Mauricio Muy amable. Romero, saludos desde El Salvador, Rafael. Mauricio Saludos, Romero. Saludos, Mauricio. Gracias. Muy amable. Muy amable, seguro. Seguro. Esta exposición está hecha con muchísimo cariño para que todos lo puedan aprovechar y para que se vean que este es un recurso adicional como fuente de ingresos, ¿sabes? Esto te da valor. Por eso es que les hice la referencia de la importancia que usted debe tener un software, no hacerlo tú directamente. O sea, el hecho de que tú lo hagas no significa ni le resta valor, ¿entiendes? Pero, pero si tú logras adquirir un software que te dé el respaldo para tú poder hacer tu presentación ante un cliente, entonces el cliente va a quedar satisfecho porque tú estás dando una información de valor. Eso te permite a ti, y vamos a hablar en forma de unidades monetarias, que eso te permite a ti cobrar caro porque usted está presentando una información totalmente profesional. ¿Se dan cuenta? Y el que paga la información de valor, él sabe que eso es lo que cuesta, porque el que paga barato, entonces es el único que te está reclamando. ¿Me entiendes? Si tú puedes hacer una sola, por decir algo, una sola te puede dejar, por hablar una cifra, $10,000 te puede dejar una sola, pero tú a lo mejor no, yo puedo hacer 10 de 1,000, bueno, pero tú vas a tener que trabajar 10 veces y vas a tener 10 reclamos adicionales. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Utilicen la norma. La norma es que estamos utilizando los recursos que nos suministran las normas internacionales. Pareciera que no va a haber ninguna pregunta adicional. Les doy muchísimas gracias pues me esmeré muchísimo para que cubriera exactamente la hora.
Y entonces, si no tenemos ninguna otra pregunta, entonces lo que podemos hacer es que nos vamos a retirar. Son exactamente en este momento las 9:10. Solamente hubo una sola pregunta que hizo el amigo Germán. María Moncada Ajá. dice, buenas noches desde Antioquia, Colombia. Felicito al instructor Rafael por estos espacios tan importantes para nuestro conocimiento profesional. Gracias, María Moncada. Muy amable por tu apreciación. Wilfrido Godoy Se aprecia. dice, más que pregunta, es darle las gracias por la excelente presentación. Wilfredo, muchísimas gracias por tu observación también. Excelente, muy amable. Muy amable. Rebé dice, muchas gracias por la presentación. Y Narcisa Merino, buenas noches, gracias maestro. Germán Mauricio Chávez, cuando el facilitador es excelente, no hay preguntas. Qué bueno. Solo aplausos. Qué bueno. Muy bien, muy bien. Bien, bien. Bien, Muy Germán, bueno, le has alegrado la noche a Rafael. Muy bien, excelente. Ok. Bien. Gracias, Germán. Qué bueno. Muy amable. Muy Bueno, amable. nos Entonces, vamos. nos vamos, los espero el día 15. Va a ser una charla interesante. Esa charla no va a ser tan larga, esa charla va a ser más corta. Pero tiene una esencia muy importante. Les voy a dar algunos tips. Rafael Dígame, y Germán. Víctor Hugo. Rafael Sí, y Víctor dígame. Hugo. Sí. Dígame. Está bien, las presentaciones están perfectas. De hecho, la mía, por ahí la van a tener sencilla, pero espero que le guste a la gente. Pero yo creo que también vayamos pensando en preparar un foro muy bonito donde complementemos criterios de Centroamérica, Latinoamérica, el Caribe y México. No sé, de buscar otros colegas más y busquemos un tema en especial para ver qué afectación tiene en la región y así ir homologando. No sé qué te parece, Víctor Hugo y Rafael. Así Me es, parece excelente, muy bueno. Muy bueno. Excelente, Y lo muy vamos bueno, a muy tomar bueno. en consideración. Fue por eso que Así justamente es. pedimos tu número para informar a nuestros colegas que nos están escuchando de todo lo que estamos preparando. Un ejemplo con el CPA Rafael López Guerrero de Venezuela, el expositor que está dando toda esta jornada de instrumentos financieros y va a continuar con el análisis financiero. Imagínate, está dando una excelente charla sin ningún costo para todos ustedes. Igualmente, el foro que se hizo de Bolivia, el foro de Ecuador, las charlas que ya se vienen sin ningún costo. Ahí está libre para que usted aprenda, para que usted realice las preguntas. Y ahora estamos sumando y vamos a sumar a nuestro colega Germán Mauricio de El Salvador a todo este proceso de charla. Germán, gracias por participar. Maestro Bienvenido, Rafael, Germán. tiene la palabra. Sí, bueno, me pasé por alto darle las gracias a Narcisa, siempre con sus hermosas palabras. Ok, Entonces, nos vamos entonces. nos vamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Hasta el próximo semana 15, el día 15. Gracias.